Bueno, pues hola, para mí es un placer participar en este congreso y en este nodo en particular dedicado a la historia de la filosofía y nuevas problemáticas filosóficas. Yo agarrándome, no voy a entrar ahora en presentaciones, ¿no? Me llamo, como habréis visto por ahí, Álvaro Castro y bueno, soy profesor de filosofía e investigo bueno, mis líneas de investigación cabalgan entre la historia de la filosofía y la sociología de la filosofía, ¿no? Y actualmente agarrándome a esa propuesta de este simposio, ¿no? De abrir nuevas vías de investigación y de reflexión, pues estoy muy interesado en lo que sería la ética de la investigación en ciencias sociales y especialmente la investigación en el campo de la historia. La ética de la investigación y la divulgación en el campo de la historia en un momento en el que la historia, el pasado, está siendo especialmente maltratado en el debate público, en el espacio político, ¿eh? Y hay muchísimas problemáticas, por ejemplo, en torno a la cuestión de la memoria y la memoria histórica, la resignificación del espacio urbano, por ejemplo, de las calles o de los monumentos, los usos perversos eh, del pasado a través de discursos post-verdaderos. Hay una serie de cuestiones que los historiadores y las historiadoras están trabajando y que creo que desde la filosofía tenemos cosas que aportar, especialmente desde la filosofía moral, ¿no? Y en esa línea, pues va la intervención en este congreso, donde me quiero centrar en, en lo que sería la ética de la producción filosófica, también extensible a las humanidades en el contexto actual, en un contexto marcado por una lógica de hiperproductiva y creo que hipercompetitiva, producto de una colonización de un modelo que viene especialmente del mundo anglosajón y que de alguna manera impone la lógica neoliberal en la tarea eh, cotidiana, ¿no? de la investigación y reflexión filosófica tal y como he dicho. La cuestión es que hace relativamente poco, hace unos meses, apareció un informe publicado por diferentes sociedades de filosofía académica en España, como la Sociedad Académica de Filosofía o la Red Española de Filosofía, donde se indicaban una serie de malas prácticas por parte de investigadores y profesores universitarios. Entre esas malas prácticas se señalaba la publicación duplicada, es decir, la coincidencia de trabajo, el autoplagio, es decir, por ejemplo, la repetición de datos sin citar la fuente, que muchas veces es propia, o, por ejemplo, el uso de influencias personales para poder publicar en determinadas revistas. Haciéndome cargo de ese informe y hablando con multitud de personas que investigan en el campo no solamente de la filosofía o de las humanidades, sino también de las ciencias naturales o de las ciencias experimentales, he ido elaborando una serie de apuntes y de reflexiones que aquí no tengo tiempo de compartir, pero sí por lo menos indicar y que en el texto pues se podrán leer. Como he dicho antes, de entrada, esa mala praxis de la investigación o de la publicación, en la publicación científica, creo que no se puede entender sin adoptar la perspectiva de la respuesta algún compañero considera saludable a un modelo que en términos gramscianos se ha convertido en sentido común, eh, mm, que entre otras cosas, nos ha sustituido o sustituye
la reflexión, la autocrítica, el pensamiento pausado, por la hiperproductividad, por la ansiedad, por aparecer en determinadas revistas que puntúan en determinados rankings y por tanto el cálculo, la planificación, sustituye a la virtud profesional en el sentido más clásico. En este caso, por ejemplo, por ponerlo de ejemplo, nos han cambiado la idea de virtud, la idea de excelencia, ¿no? La excelencia hoy en día, a través de una serie de discursos que, que se parecen a la autoayuda, por no decir que son autoayuda, ¿no? Que edulcoran la precariedad laboral o el malestar, o los malestares que genera la intensidad, esta disponibilidad 24 horas, ¿no? Que impone el modelo post-fordista que ha llegado a la universidad, pues por ejemplo nos cuelan discursos en los que aparece, por ejemplo, la idea de excelencia. La idea de excelencia entendida en términos de o reducida a profesionalidad, a éxito en la competición, por ejemplo, por publicar, y nos olvidamos del término excelencia, virtud, en su sentido más clásico, aristotélico, que tiene que ver también con hacer el bien por los demás, ¿no? Como dice Victoria Camps en Virtudes Públicas, de nada sirve la excelencia profesional si no redunda en un bien para la sociedad, si no repercute en un interés común, ¿no? Y sin embargo, esa lógica que se convierte en sentido común en nuestro quehacer cotidiano, en nuestra tarea investigadora y de escritura, una de las consecuencias que tiene esa lógica es precisamente que la labor investigadora pierde su función social. Nuestra producción, el paper, ¿no? los famosos papers, se mueven en circuitos cerrados, inocuos, que no llegan a la sociedad, entre otras cosas porque las agencias de calificación no tienen en cuenta la tarea divulgativa o de transferencia, lo tienen muy poco en cuenta, ¿no? Y por tanto, ¿dónde queda la función social de nuestra labor cuando además ese modelo procura o más bien facilita que la docencia, que la carga docente se vea como un castigo, como una penalización ante la falta de rendimiento y productividad a la hora de investigar? Por lo tanto, aquí hay muchísimas implicaciones morales, como el hecho de que la universidad pública se aísle de la función social que le corresponde. Y, insisto, nos perdemos el sentido de la excelencia en el sentido más clásico de hacernos un bien a nosotros mismos, haciéndoselo también a los demás, ¿no? Bueno, por ahí va a ir mi intervención en el que mi texto, ¿no? En el que voy a identificar cuál sería esa mala praxis y en qué sentido hay que entenderla en el marco de la hegemonía. Insisto, los términos gramscianos, el término hegemonía de Gramsci me parece adecuado porque, digamos, no sutura todo el espacio social y hay diferentes niveles de aceptación pasiva o activa de este modelo, ¿no? Este modelo que se asume como natural y que no nos cuestionamos, ¿no? Cuando precisamente creo que la filosofía tiene como principal función cuestionar el sentido común. Un saludo.